Muy buenas noches a todos los compañeros que se han conectado a la sesión mensual de la Asociación Oaxaqueña de Neumología. Es un gusto saludarlos y quiero agradecer antes de empezar la sesión todo el apoyo que la Sociedad Nacional de Neumología y Cirugía de Tórax me ha ayudado en conjunto con la doctora Isadora, a cargo de la sección de tabaco de la sociedad, para que esta sesión se pudiera llevar a cabo. La noche de hoy vamos a tener un interesante tema con respecto al cigarrillo electrónico. Para quienes no me conozcan, me presento con ustedes. Yo soy la doctora Andrea Colli Domínguez, soy neumóloga de adultos, soy especialista en broncoescopía intervencionista y soy la actual presidenta de la Asociación Oaxaqueña de Neumología y trabajo como investigador en la red OSMO de esta ciudad. Y el día de hoy vamos a tener a dos excelentes ponentes quienes nos van a hablar acerca de esta nueva amenaza que es el cigarrillo electrónico. Vamos a iniciar la charla de hoy con el doctor Inti Barrientos Gutiérrez. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría en Marketing y Negocios Internacionales, es doctor en Salud Pública por la Escuela de Salud Pública en México, es adscrito a la Dirección Adjunta del Centro de Investigación de Evaluación y Encuestas del INSP y es investigador a cargo en México del proyecto REPAM, el proyecto de Removiendo el Poder del Marketing de los Cigarrillos. La verdad es que va a ser todo un gusto y un placer escucharlo. Y después de escuchar al doctor Inti Barrientos, vamos a escuchar a la doctora Isadora Tirón Romero. Ella es neumóloga de adultos, egresada también del Hospital General de México, tiene una alta especialidad en fisiología pulmonar y terapia respiratoria, además de ser maestra en ciencias médicas por la UNAM. Actualmente ella se encuentra en la clínica de tabaco del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y es desde hace algunos meses en el cambio de la mesa directiva la actual jefa de la sección de tabaco de la Sociedad Nacional de Neumología. Así que sin más preámbulos los dejo con el doctor Inti Barrientos para que empecemos sobre este tema y les recuerdo a todas las personas que se conectaron que al final de las dos ponencias tendremos unos minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Les pido que por favor localicen en la parte inferior el icono de preguntas y respuestas para que por favor ahí puedan enviarnos todas las dudas que tengan y las iremos contestando al final de la charla. Adelante, doctor Inti, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un placer estar aquí. Bueno, quisiera empezar entonces con mi declaración de no conflicto de interés, donde básicamente lo que digo es que no tengo o no he recibido ningún tipo de beneficio, ya sea en dinero, en bienes, hospitalidad o de algún otro tipo, que pudiera constituirse en un conflicto de interés. De igual forma, hago patentes los financiamientos que he tenido durante mi carrera, principalmente han sido de bases gubernamentales, académicas o altruistas relacionadas con la investigación. Bueno, quisiera decirles que primero, para poder dar algo, una base de la cual platicar, fui a la Real Academia Española a buscar la definición. La definición que da la Real Academia Española de vapear es aspirar y despedir en sustitución del tabaco un vapor aromatizado, lo cual demuestra de forma clara que la Real Academia es el peor sitio posible para buscar datos sobre algo de este tipo. Por ello, vamos a hacer una pequeña obra en 3 actos. El primer acto, un poco de historia, para saber de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y para eso necesitamos una línea de tiempo, o más bien unas 4. Todo comienza en 1988, cuando Reynolds, una de las grandes tabacaleras del mundo, lanza Premier. Premier es el primer producto de tabaco calentado, el primer producto de estos alternativos que tenemos ahora. Es un producto que realmente dura muy poco en el mercado, no es satisfactorio, entonces sale volando. Un año después, Philip Morris, otra de las grandes tabacaleras del mundo, presenta Next, que es un cigarro sin nicotina, el cual, por supuesto, tampoco tiene mucho éxito. Pero da el punto de partida para este gran auge que tenemos ahora de buscar nuevos productos, productos novedosos y emergentes que permitan dar una idea de menor daño. En 1990, Philip Morris lanza Sprayjet, que era un spray que se utilizaba también para consumir nicotina, y en 1993 crea el programa del cigarro ideal, de cómo sustituir al cigarro por algo que sea más fácil vendible, a partir de todas las dudas que habían en esas épocas respecto al consumo de tabaco. En 94, Reynolds saca el segundo producto de tabaco calentado, Eclipse, el cual decía que tenía menos
menos del 90% del daño que causa el cigarro combustible. Tampoco funciona. En 1998, Philip Morris toma la batuta del tabaco calentado y lanza Accord. Como verán, eran productos que no eran especialmente atractivos. Los de Reynolds eran una especie de cigarro normal, pero con una alma de aluminio o algún otro metal que se calentaba usando un pedazo de carbón. Nunca funcionó muy bien. En el caso de Accord ya era un dispositivo eléctrico, en este caso, donde calentaba como una especie de horno de convección el cartucho de tabaco. Bueno, en 2003 seguimos avanzando y en 2003 surge la idea del convenio marco. Se firma el convenio marco para el control del tabaco, lo cual, por supuesto, hace que las tabacaleras no estén contentas, el mercado está peligrando y hay grandes cambios. Curiosamente, ese mismo año surge Honlik y su patente de cigarro electrónico. Honlik es, según la leyenda, el inventor del cigarro electrónico tal como lo conocemos. Cuenta la leyenda que era un farmacéutico chino cuyo padre muere de cáncer de pulmón y a partir de ahí decide que es necesario inventar una forma mejor de consumir nicotina siendo el mismo un fumador. Esa es la leyenda tiene varios fallos. Para comenzar, Honlik sigue siendo un fumador, así que su invento no le funcionó de mucho, más allá de volverlo rico, y eso permite muchas cosas en la vida. Bueno, en 2004, Honlik y su compañía lanzan el Ruyan, que es el primer cigarro electrónico moderno en el mercado chino. Es esta cosa dorada y poco discreta. En 2005 entra en vigor el convenio marco. En 2006, Philip Morris sigue intentando con el tabaco calentado. Ahora lanza el Heatbar, que es esta cosa con un diseño bastante noventero, si me lo permiten, y bastante grande. En ese mismo año, 2006, el Ruyan B8, la nueva versión del Ruyan, llega a los mercados primero europeo en 2006 y en 2007 al mercado norteamericano. Y como verán, era un producto mucho más pequeño, mucho más estilizado que lo que estaba lanzando Philip Morris, lo cual, por supuesto, aseguró que tuviera bastante más éxito. En 2009 ya tenemos en México nuestra primera tienda de cigarro electrónico en línea, porque claro, al llegar al mercado norteamericano, baja hacia México. En 2013, Honlik decide que es el momento de volverse aún más rico y entonces vende su patente a Imperial Tobacco, otra de las grandes tabacaleras. Curiosamente, ese mismo año, tanto Philip Morris como British American Tobacco sacan sus propias versiones de el cigarro electrónico, el Vibe y el Mark X. Y se preguntarán ustedes, ¿cómo demonios ocurre que en el mismo año que Honlik vende su patente, las compañías que son competidoras ya tienen sus versiones? Bueno, es porque es otro pedazo de la leyenda que no funciona muy bien. Resulta que Honlik no es el inventor del cigarro electrónico, es Herbert Gilbert en los años 60. Ya desde entonces tenía una patente que es básicamente lo que tenemos ahora. Un sistema de calentamiento conectado a una batería, etcétera. Y de hecho, a partir de esa patente de Herbert Gilbert, hay una serie de patentes de tabacaleras antes de la aparición del cigarro electrónico de Honlik. El mismo Honlik menciona la patente de Gilbert como una de sus fuentes y más adelante sigue habiendo desarrollo a partir de ella. Es por eso que el mercado no está tan concentrado como parecería al tener la patente de Honlik. Bueno, en 2014, Philip Morris sigue intentándolo y lanza el primer prototipo de el IQOS, su nueva versión de tabaco calentado, la misma que va probando a partir de los años en diversos mercados de prueba. En 2015 surge también Juul. Juul es esta empresa que comenzó de forma independiente y después fue adquirida por Altria, por lo menos un 35%, que es la empresa que maneja Philip Morris en Estados Unidos. Juul tiene la característica de que su gran ventaja son, primero, el diseño, segundo, el marketing y tercero, las sales de nicotina, de las cuales hablaremos un poco más adelante. Philip Morris lo sigue intentando con IQOS y en México en 2016 llegamos casi al 1.000.000 de consumidores de cigarro electrónico. Por lo demás, bueno, en 2019
El 13 de mayo lanzan Vibe en México, es decir, la versión de cigarro electrónico de British American Tobacco, y ese mismo año, el 18 de octubre, se lanza IQOS en México. Y ese es el panorama de cómo llegamos desde los primeros intentos de tabaco calentado hasta más o menos lo que tenemos hoy en día. También por ahí hay un pequeño detallito que hay que mencionar, que es la epidemia de EVALI que hubo en septiembre de 2019, la cual, bueno, todo el mundo recordará, fue esta epidemia donde hubo una serie de personas jóvenes muy afectadas, muertas incluso, por consumo de cigarro electrónico, principalmente relacionado con consumo de cannabis usando el cigarro electrónico, aunque no solamente eso. Bueno, hasta aquí nuestra primera parte. Hagamos un pequeño interludio para conocer quiénes son los protagonistas de esta novela. Hay que decir que el cigarro electrónico es un sistema que incluye dos partes. Por un lado, el dispositivo, y por otro lado, el líquido que alimenta ese dispositivo. Y es un sistema porque únicamente sirven el uno con el otro. Estos líquidos no sirven más que para ser aerolizados en este dispositivo. Este dispositivo no sirve más que para aerolizar estos líquidos. Y de esos dispositivos, bueno, ha habido un desarrollo importante desde 2004 para acá. Lo hemos dividido en 4 generaciones para poder estudiarlos, aunque en realidad hay muchos pasos intermedios entre uno y otro. La primera generación es el Cigalike, parece un cigarro combustible, es chiquito, tiene poca potencia. Después, segunda generación, los Vapen, son del tamaño de una pluma fuente más o menos, ya son de tanques abiertos, lo cual quiere decir que la persona que lo está usando puede recargarlo comprando líquidos por su parte. Después, los mods son mucho más grandes, mucho más potentes, y se llaman mods porque son modificables, lo cual quiere decir que el usuario puede comprar piezas y armarlos a su gusto, lo cual por supuesto genera personalización y mucha más adicción a ellos. Y por último, los pods. Los pods parecen ser un paso para atrás porque son más pequeños, tienen menos potencia, pero la mayoría de ellos utiliza sales de nicotina, lo cual genera que puedan dar una cantidad mayor de nicotina a la persona consumidora con una menor cantidad de aerosol. Lo último que hemos visto en el mercado, que de cierta forma es un regreso al principio, son los desechables. Y estos son dispositivos que vienen sellados, vienen precargados tanto de líquido como de la batería, de energía. Se abren, se consumen, cuando se acaba el líquido o se acaba la batería, se tira y se compra uno nuevo. Lo cual implica, por supuesto, que son muy cómodos, son muy fáciles de usar y son un gran problema ecológico, ya que estamos tirando plásticos contaminados, además con sustancias tóxicas, y baterías de litio de un solo uso. Bueno, la otra parte importante de nuestro sistema son los líquidos, y los líquidos hay de todos sabores, del sabor que a ustedes se les ocurra. Muchas frutas, muchas mentas, muchos tabaquiles, y también cosas como pastel de zanahoria con queso mascarpone, o nuestro muy mexicano Zucarito, el cual es cereal con azúcar y leche. Son tantas las cantidades de sabores que se tuvo que proponer esta rueda que están viendo aquí, donde con 13 básicos y 91 sabores derivados, se intenta clasificar todos estos sabores en uno u otro lado. Entonces, tanto el Zucarito como el pastel de manzana con queso mascarpone entrarían en postres, pero también tenemos muchas frutas, etc. Ahora, queda claro que Zucarito no tiene unas azucaritas y leche fresca, sino que todo esto son saborizantes químicos. Y estos saborizantes químicos generan una serie de problemas, generan una serie de riesgos, porque bueno, aunque algunos de ellos o muchos de ellos sean de grado alimenticio, que estén pensados para ser comidos, es decir, procesados en el estómago, no quiere decir que estén pensados, sean aptos o sean sanos para estar en los pulmones, lo cual por supuesto genera problemas. Algunos de ellos, bastantes, pueden ser o irritantes o tóxicos o cancerígenos. Y esto ha generado cosas que, bueno, ya habíamos visto desde hace algunos años como citotoxicidad. En estas gráficas lo que pueden ver es cómo se está exponiendo células a diversos líquidos y vemos cómo el tiempo de duración y de desarrollo de la célula baja significativamente
dependiendo del líquido al cual estén expuestos. ¿Qué pasa en México con esto? Bueno, en México no tenemos muy claro cuál es el mercado que existe y por eso estamos realizando este estudio, el cual está todavía en desarrollo, donde estamos probando diversos líquidos para ver qué tienen dentro. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, buscamos 230 muestras de estos líquidos recolectadas en tiendas físicas, tiendas online en México, principalmente en México, y que las elegimos basado en lo que recomiendan las personas que están a cargo de esas tiendas, ya sea el encargado como tal, o en el caso de las tiendas online, cuál es la recomendación de más comprado por parte de la página web. 196 de esas muestras son de México, 34 son de Guatemala, porque es parte de un proyecto que se está haciendo binacional, pero muchas de ellas fueron producidas también en México. Y lo que encontramos es esto, de 229 muestras que pudimos procesar, la inmensa mayoría son frutas. Hay algunos postres, hay algunas bebidas, pero sobre todo son frutas, ya sea fruta tropical, otro tipo de fruta o frutas como bayas, frutos rojos. Algo de tabacos, algo de otras bebidas, etcétera. Pero principalmente frutas, lo cual es significativo porque es lo más atractivo principalmente para adolescentes. En cuanto a los análisis que realizamos, bueno, todavía están realizándose estos análisis, pero hasta el momento hemos encontrado 105 compuestos en botella, es decir, aquello que está antes del proceso de ser aerolizado. De estos 105, 47 son irritantes, 35 son tóxicos y 6 son claramente cancerígenos. Todavía tenemos que analizar el riesgo a partir de la cantidad que se podría estar consumiendo y qué es lo que va a ocurrir una vez que se aerolice, pero de entrada tenemos un panorama bastante preocupante al respecto. Bueno, además de los saborizantes, el último componente de estos líquidos es la nicotina. ¿Qué tanta nicotina pueden contener estos aparatos? Si hablamos de nicotina base, estamos hablando entre 3, 12 hasta 18 miligramos sobre mililitro. La nicotina salinada, por el otro lado, tiene entre 30, 50, 60 miligramos sobre mililitro, es decir, 10 veces más que la nicotina base. Y por comparativa, un cigarro combustible normal tiene entre 10 y 12 miligramos, pero la mayoría de esto se quema y lo que acaba recibiendo el fumador, la persona que está fumando, es entre 1 y 2 miligramos. Aquí el gran truco, lo que cambia todo, es qué tan ácida es esta nicotina. Y lo que podemos ver aquí es cómo se absorbe la nicotina en el cuerpo en el tiempo. Entonces, en el caso del cigarro combustible, que es nuestra línea amarilla, vemos cómo tenemos un pico muy alto, hasta 25 nanogramos sobre mililitro en sangre, y que después de un tiempo baja y comienza después con una pendiente suave, después de los, digamos, 8 minutos. Es un pico muy fuerte y luego un bajón. En el caso de la nicotina salinada, es muy similar. No llega tan alto, pero llega casi hasta donde está el cigarro combustible y luego baja en una pendiente un poco más pronunciada. Luego, alrededor de los 15 minutos, se queda más o menos estable y comienza a desaparecer más lento. Esto se debe a que lo que hacen es, en la nicotina base, agregan un ácido, generalmente benzoico, para que cambie la acidez y sea más fácil de absorber en el cuerpo y no tenga resistencia. En cuanto a la nicotina base, bueno, la nicotina base no levanta mucho, pero es mucho más estable durante el tiempo. Y esto lo que nos está generando es que tengamos patrones de consumo distinto dependiendo del tipo de nicotina que se esté usando. Las personas que usan nicotina base generalmente utilizan pocas cantidades, pero están consumiendo constantemente. Bien. ¿Qué más se ha encontrado en estos líquidos además de nicotina? Bueno, se han encontrado que se puede usar cannabis, cocaína, crack, heroína, fentanil, todo aquello que pueda ser disuelto puede ser aerolizado usando estos productos. Y hay que considerar que dentro de estos sistemas, lo importante son las combinaciones, porque en cada uno de estos dos elementos pueden generar una cierta cantidad de daño físico. En el caso del dispositivo, puede ser por los materiales de los cuales esté construido, principalmente metales, y muchas veces veremos que estos aerosoles tienen metales pesados, y también tiene mucho que ver la potencia. Cuanta más potencia se usa, más partículas se liberan y más aldehídos se van creando. Por el lado de los líquidos, bueno, la nicotina tiene sus problemas,
Hasta el momento no se sabía mucho del daño que causaba la nicotina, pero hemos visto que es cada vez más cancerígena. Por lo menos crea un ambiente adecuado para el desarrollo del cáncer. También la base, que está formada por propilenglicol y glicerina vegetal, tiene sus problemas porque va dejando restos significativos tanto en los pulmones como en todo el tracto, y también puede causar toxicidad en el hígado, y por supuesto los saborizantes, que dependiendo de qué saborizante estemos usando, tendrá un desarrollo distinto a la hora de aerolizarse y tendrá sustancias distintas. Bien, lo cual nos lleva, por supuesto, a nuestro segundo acto, que es, pero no hacen daño, o por lo menos eso es lo que dice la publicidad. Eso es lo que están promoviendo con este tipo de productos. Él hace menos daño que fumar, e incluso mencionan la cifra mágica del 95%. Bueno, ¿de dónde sale este 95%? Este 95% que agencias importantes como la de Salud Pública de Inglaterra están promoviendo, o por lo menos lo hacían en 2015, tiene una historia un poco turbia. Primero, hay que decir que si bien Public Health England en 2015 hizo esta declaración diciendo que sí, que es 95% menos dañino, ya para 2021, que es la última declaración que han hecho, han tenido que matizar un poco, decir, bueno, sí, a ver, seguimos diciendo que esto es mucho menos que el cigarro combustible, pero entendemos que al haber hecho esta declaración y haber dicho de forma tan simplista un número puede ser mal interpretado. Entonces, poco a poco han ido cambiando el discurso para no ser tan totalitarios al respecto. Bueno, 95%. ¿De dónde sale? Sale de este estudio. Este es un estudio que se realizó en 2013, se publicó en 2014, donde David Knott y coautores, 12 de ellos, se reunieron un día, o bueno, más bien 2 días, se encerraron y a partir de su expertise decidieron una serie de cosas. Decidieron una serie de productos y decidieron una serie de medidas a considerar para considerar qué tan dañino era un producto de nicotina. Y entre las cosas que decidieron usar fue mortalidad, por supuesto, morbilidad, pero también dependencia, pérdida de tangibles, pérdida de relaciones, daños, crimen, daño ambiental, etcétera. Es decir, una serie de cosas que estaban pensadas para otro tipo de droga y que lo usaron después en esto. Y decidieron, como expertos que son, que el cigarro combustible es lo más dañino y por eso le dieron 100 puntos. Y a partir de ahí, y a partir de qué tanto daño causaban, qué tanto crimen causaba, qué tanto daño ambiental causaba, fueron disminuyendo puntos para ir poniendo esta clasificación que ven aquí. De esta forma, el cigarro electrónico o el vapeo queda aquí. Ese es el 5% del cual tanto se está hablando. Justo en la línea entre los productos, digamos, recreativos y los que son de tratamiento. Curiosamente, si nos fijáramos bien, veríamos que según esta misma metodología, el puro es 83% menos dañino que el cigarro combustible. Bueno, para ver realmente qué tanto daño podía hacer este tipo de cosas, hicimos un proyecto que se llamó el repositorio Ocean, donde analizamos una serie de artículos, 700 de ellos, para ver qué era lo nuevo al respecto, entre 2017 y 2019, porque, bueno, ya pasó un tiempito de ahí. Encontramos, pues, 100 artículos que hablaban de daño físico y vimos que 55% hablaba de daño respiratorio, principalmente EPOC, asma y cáncer, 21% sobre alteraciones al sistema nervioso, 14% sobre daño al sistema circulatorio, 8% sistema digestivo, 5% tegumentario, 3% sistema reproductor, incluida disfunción eréctil y abortos, 2% daño al sistema inmunológico y 2% daño genético o mutagenético. Hay que decir que, como hicimos esto antes de COVID, no había tanta investigación respecto al sistema inmunológico, ahora hay muchísimo más. Por cierto, vamos a interrumpir un momento nuestra transmisión para hacer un anuncio y decirles que a continuación mucho más sobre los daños con la doctora Ireri Isadora. Bien. Continuamos con nuestra transmisión, con nuestro siguiente punto, que es nuestro tercer acto, que tiene que ver con cesación y reclutamiento. ¿Qué tanto estos productos nos funcionan para acabar con el tabaquismo a nivel poblacional o no?
parte de lo que se está promoviendo es que este cigarro electrónico es la mejor forma de dejar de fumar sin dolor, de forma placentera, de forma agradable, etcétera. Y está basado, entre otras cosas, en artículos muy serios como este de Dr. Peter Hayek, donde se hace un seguimiento de personas que quieren dejar de fumar. Y hablaremos un poco más al respecto. Pero bueno, también Cochrane retoma estos datos de varios de estos estudios y dan una visión muy favorable respecto al uso del cigarro electrónico para dejar de fumar. Pero hay pequeños problemas. Hablemos un momento del estudio Hayek. En este estudio se siguieron, si mal no recuerdo, a 600 personas, las cuales fueron reclutadas de servicios de cesación de Reino Unido, es decir, personas que ya estaban buscando dejar de fumar de forma consciente. Les dieron, por un lado, cigarro electrónico y a la otra mitad les dieron terapia de reemplazo de nicotina, parches, y 52 semanas después vieron cuántos habían dejado de fumar. Las personas que usaron el vapeo, 18.8 dejaron de fumar. Las personas que usaron parche, 9.9. Y hasta aquí todo se ve muy bien para el uso de cigarro electrónico. Sin embargo, también en esas 52 semanas vieron que aquellas personas que usaron el cigarro electrónico, 80% lo seguían usando, mientras solamente 9% de las personas que usaban terapia de reemplazo seguían con los parches. Lo cual implica que a un año, las personas que usaron cigarro electrónico, solamente 3.76 realmente cesaron, es decir, realmente dejaron el consumo de la droga, mientras 9% de las personas que usaron parche lo lograron. Lo cual implica que no es un panorama tan feliz, porque las personas puede que dejen de fumar en el sentido que dejen de usar cigarro combustible, pero siguen consumiendo la droga y eso hace que puedan ir de un producto a otro sin problema. Bueno, además es un estudio clínico aleatorizado, lo cual implica que no funciona muy bien para productos como el vapeo, que se vende como un producto de consumo, no como un tratamiento clínico con seguimiento adecuado. ¿Qué hemos visto en los estudios poblacionales? Bueno, en cuanto a México, ese estudio lo hizo Paula Lozano hace ya un par de años y en ello lo que vio es que el cigarro electrónico no solamente no promueve el abandono, sino que ni siquiera ayuda a que se reduzca el número de cigarros que se están fumando diariamente. Las personas que fuman siguen fumando la misma cantidad y solamente añaden el daño del cigarro electrónico. En el repositorio encontramos 74 artículos que hablaban sobre cesación. 34% de ellos dijeron que el cigarro electrónico sí servía para dejar de fumar. 66% dijeron o que no había datos suficientes para poder apoyar la idea. Y hay que considerar que ese 34% usaban dejar de fumar como dejar de usar el cigarro combustible, no como cesar realmente la adicción de la nicotina. Algunas otras conclusiones internacionales, bueno, 30% menor probabilidad de dejar de fumar si se usa el cigarro electrónico, mucha mayor posibilidad de volver a recaer si se está usando, y de hecho que el nunca haber vapeado aumenta 6 veces la probabilidad de no recaer una vez que se deja de fumar. Por el otro lado, ¿qué tanto funciona para reclutar nuevos consumidores? Y esto es un estudio que hicimos entre 2015 y 2016 entre adolescentes de escuelas secundarias públicas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Y lo que encontramos fue que, bueno, el porcentaje de prueba, esto es tabaco combustible y esto es cigarro electrónico, es muy similar de unos y otros. Un poquito más abajo el cigarro electrónico. Sin embargo, cuando preguntábamos cuál era el uso actual, el cigarro convencional estaba en el 10%, el cigarro electrónico en el 11 punto y algo. Entonces, a pesar de que se estaba probando menos, los adolescentes estaban quedando más en el consumo de este producto. Y bueno, hay que considerar que esto fue 2015-2016. Ahora hay una oferta mucho mayor de ese tipo de productos, mucho más potentes además. Por lo demás, vimos que aquellas personas que estaban consumiendo cigarro electrónico en 2015 era mucho más probable, el doble de probabilidad de que estuvieran fumando en 2016 comparado contra aquellas personas que no lo habían consumido. Por supuesto, esto no solamente está ocurriendo en México. Algunas de las conclusiones internacionales que encontramos fue que, bueno, que los adolescentes que estaban usando vapeadoras tenían entre 80 y 700% más probabilidad de empezar a fumar, dependiendo del estudio que se estuviera revisando. Y bueno, que esto ocurre en adolescentes tanto susceptibles como no susceptibles y que muchos de ellos acabarán fumando.
lo cual nos lleva a esta conclusión de Jankowski en 2019. El cigarro electrónico puede tener un potencial adictivo mayor al cigarro combustible entre los adolescentes y hay buenas razones para ello. Son más fáciles de consumir, tienen sabores agradables, no raspan en la garganta, no dejan un olor permisivo, es mucho más fácil de esconderlo de los padres, etcétera. Es decir, un ¡pum! Para poder empezar a consumir nicotina fácilmente. Bueno, algunas conclusiones rápidas. Básicamente, existe evidencia de que este tipo de productos hace daño. No sabemos qué tanto daño va a hacer a largo plazo, pero estamos viendo que es mucho, hace mucho daño. No se ha demostrado que sirva para dejar de fumar. Hay evidencia conflictiva al respecto, pero lo que se ha visto a nivel poblacional es que no está funcionando y en nuestro país la evidencia que tenemos no muestra que vaya a cambiar esto. Y por el contrario, hemos visto que funciona muy bien para reclutar nuevos consumidores, principalmente niños, niñas, adolescentes, los cuales no fumaban antes. Entonces, creo que esto parece más un problema que una solución. Les dejo aquí mi correo electrónico y en este código QR, si lo escanean, pueden llegar a la página con el reporte del repositorio SEAN, donde van a encontrar el reporte, hojas informativas. Está pensado para divulgación pública, entonces, por favor, si algo de eso les funciona, adelante. Y si no pueden usar el código, está ahí la dirección web, donde pueden llegar a este repositorio. Por mi parte es todo y ahora cedo los micrófonos a la doctora Tirion, que seguirá con la parte más importante posiblemente, que es el daño físico que puedan causar este tipo de productos. Doctora. Muchísimas gracias. Bueno, para continuar entonces nuestra plática del día de hoy, yo les voy a hablar acerca de la parte más clínica, que es a la que estamos enfrentados prácticamente día a día, ya después de todos los antecedentes y este contexto tanto histórico como la parte de cómo está conformado este dispositivo y todos los datos que ya nos comentó el doctor Inti. Entonces, de igual forma, les pongo aquí mi declaración de conflicto y para irme ya un poco más hacia la parte de la agenda, vamos a hablar primero acerca de un contexto muy general sobre esta situación de qué es lo que estaría sucediendo o las razones por las que el cigarro electrónico pudiera estar generándonos daño, no solamente a nivel respiratorio, sino también en cualquiera de los otros órganos que ustedes están viendo en sus pantallas. Y al final, ustedes están viendo ahí respiratorio, cardiovascular, inmunológico, reproductivos y oncológicos, que son la mayor parte de los estudios que se han publicado, sobre todo en los últimos 3 años. Y vamos a hablar de algunas otras afectaciones que también se han reportado desde también muchos años atrás y que si bien han ido disminuyendo probablemente su incidencia por los cambios en los dispositivos, también son importantes que los tengamos en mente. Entonces, una de las cuestiones muy importantes, y sobre todo como neumólogos o como especialistas respiratorios, es recordar que prácticamente nuestra área pulmonar, nuestra área de intercambio gaseoso es muy vasta. Entonces, tenemos más de 300 millones de alvéolos y eso en realidad está generando que tengamos un área de superficie de exposición con el medio externo, con este ambiente gaseoso, de prácticamente 70 metros cuadrados. Eso hace que entonces tengamos una exposición continua a las diferentes sustancias que se encuentran en el aire. Como ustedes ven en la diapositiva actual, nosotros podemos encontrar algunas de las lesiones dentro de todo el órgano del sistema respiratorio que se han estado vigilando o valorando, no solamente en estudios in vitro y en modelos animales, sino también ya con estudios clínicos y en humanos, donde podemos encontrar diversas lesiones que causa precisamente la exposición al cigarro electrónico. Entonces vean ustedes que a nivel del epitelio bronquial existen varias afectaciones, sobre todo en todo lo que tiene que ver con los mecanismos de defensa, que tiene que ver uno, por ejemplo, con este aparato mucociliar, donde al igual que el tabaco, genera una afectación en la movilidad de los cilios, y también algunas otras situaciones que tienen que ver, por ejemplo, y que ha habido algunos estudios asociados con fibrosis quística, precisamente por este receptor de transferencia
que podemos llegar a tener. Entonces, el cigarro electrónico también se ha visto o se ha asociado con afectación de este receptor, de igual forma con muchos receptores de secreción de glándulas mucosas y por supuesto con liberación, que ahorita vamos a hablar un poquito más de fondo, de situaciones inmunológicas, donde hay mayor reclutamiento de algunas células inflamatorias y promoción de reclutamiento de algunas interleucinas. Por otro lado, muchas de estas personas, y cada vez, por ejemplo, el área de otorrino, empieza a tener más pacientes con afectaciones a nivel nasal y de la cavidad oral. Y también tiene que ver con todos los mecanismos que se generan por las afectaciones de los mecanismos de defensa que tenemos en el aparato mucociliar y en esta parte de la forma en que se reclutan todas nuestras células inflamatorias. Y por otro lado, tenemos esta parte que al final y al cabo es la que nos genera el intercambio gaseoso y es la que nos da esta gran área de exposición, tanto a nivel capilar, con toda la parte a nivel vascular y con la parte a nivel alveolar, donde se ha encontrado no solamente por este contacto con la nicotina o no, sino también por todo lo que se está inhalando del cigarro electrónico, procesos de vasoconstricción, afectación a nivel del intersticio y también, por supuesto, afectaciones a órganos a distancia. Entonces, este es un artículo que si bien es antes de lo que ya nos habían comentado anteriormente de EVALI, ya se habían descrito varias de las alteraciones, de las anormalidades que los componentes de este aerosol que genera el cigarro electrónico pudieran estar afectando únicamente en la parte del sistema respiratorio. Con esto y con los componentes que ya les habían comentado en la plática previa, en realidad hemos hecho, o se ha tratado de hacer en los diferentes artículos, ver cada uno de estos componentes, cómo es que nos pueden generar alguna afectación. Ustedes están viendo, por ejemplo, que algunas de las bases de estos líquidos, que es el propiolinglicol o la glicerina como tal, se han asociado y se han encontrado con varias afectaciones a nivel respiratorio, sobre todo el incremento de síntomas respiratorios en adolescentes. Entonces hay un incremento de tos, hay un incremento también de disnea y hay un incremento de sibilancias cuando lo comparamos con los sujetos, sobre todo adolescentes, que no tienen ningún tipo de consumo, ya sea de cigarro convencional con cigarro electrónico. Y eso, muchas de las ocasiones en los diferentes estudios, se ha asociado precisamente con los compuestos carboniles, que a esos nos estamos refiriendo precisamente cuando estamos hablando de acetildehído, formaldehído y acroleína. Vamos a ir viendo un poquito más adelante cada una de estas situaciones. De igual forma, algunos de los saborizantes que nosotros estamos utilizando claramente ya se han identificado cuáles pueden generar mayor irritación o mayor efecto tóxico a nivel de la mucosa respiratoria. Por ejemplo, aquellos que tienen algún componente como menta, como canela, y menta, por ejemplo, en el caso de los cigarros electrónicos o también en el cigarro normal, también se ha asociado a un incremento en el proceso de adicción con la nicotina. Entonces, no nada más es el efecto que pudiera yo tener a nivel orgánico, fisiopatológico en mi mucosa, probablemente respiratoria, sino también el efecto aditivo que puede hacer este tipo de saborizantes para obtener mayor adicción o para mantenerme en el consumo de este tipo de sustancia. Y por último, por supuesto, lo que ya les habían comentado de la nicotina, que al final y al cabo es lo que me va a permitir a este sujeto que empieza con el consumo mantenerme e ir incrementando las dosis precisamente por el efecto de adicción que tiene esta sustancia. Ya les habían comentado de igual forma que el tipo de nicotina o la composición química de la nicotina que tienen este tipo de dispositivos es un poco diferente a la que nosotros tenemos en el cigarro convencional. Y ese cambio en su estructura química hace que también esa nicotina pueda tener una absorción mucho más rápida en algunos casos o que tenga un efecto diferente a lo que nosotros conocemos con el cigarro electrónico, con el cigarro convencional. Entonces, todos estos cambios van a hacer que el paciente o que esta persona que está consumiendo este dispositivo modifique precisamente la forma en que lo consume.
Les vuelvo a poner esta tabla que es más o menos lo que hemos comentado en las últimas diapositivas y que tiene que ver con los diferentes componentes que puede tener un cigarro electrónico y cuáles son algunos de los daños potenciales en los que se han asociado. Entonces vean ustedes que para la parte de los líquidos electrónicos, la parte como tal del propilenglicol y de la glicerina están asociados mucho con el incremento de estas especies reactivas de oxígeno y también con componentes orgánicos volátiles que nosotros sabemos que están asociados con procesos inflamatorios y con procesos procancerígenos. De igual forma, lo que comentábamos acerca de los saborizantes y estos efectos irritantes que se pueden encontrar, ahorita que hablemos de asma vamos a hablar un poquito más de eso. Y ya por último, la parte como tal de la investigación o del daño que se puede encontrar a la hora de estar haciendo la inhalación de este aerosol. Estas son algunas de las sustancias que se han podido identificar en ese aerosol. Entonces sabemos muy bien que, por ejemplo, paracroleína es una sustancia que también se encuentra en el cigarro convencional y que está ligada de forma directa con el incremento de cáncer pulmonar con exacerbaciones en el caso de asma y exacerbaciones también para EPOC. Entonces, tenemos varias sustancias que podemos encontrar en estos dispositivos que desde hace muchos años están asociadas a procesos inflamatorios, cancerígenos e inflamatorios. La forma en que se sugiere de diferentes estudios que se han hecho, la forma de daño que se sugiere es precisamente a través del dispositivo y el incremento de la temperatura, la generación de este aerosol, que en mi endotelio, tanto de mi mucosa de vía aérea como en la parte del endotelio capilar, voy a poder encontrar una hiperreactividad en mi vía aérea, incremento en las resistencias de mi vía aérea. Por eso es que hay varios estudios que han encontrado que, por ejemplo, la realización de la oscilometría en estos sujetos están incrementadas las resistencias, una disminución en la actividad antimicrobiana y también, sobre todo, en el caso de sujetos o de mujeres que están embarazadas, un desarrollo mucho menor en todo lo que es el incremento del número de alvéolos en etapas tempranas de la vida. Otra de las cuestiones que iremos viendo también poco a poco, sobre todo de la partícula matriculada y también de otras condiciones de temperatura, están ligadas mucho al tipo de daño que puede hacer este tipo de dispositivos. Entonces, estas son algunas, digamos, vías en las que nosotros podemos encontrar la respuesta del tipo de daño que pueden hacer. Vamos a ir entrando ya de lleno a cada una de las enfermedades en las que existe una asociación clara del consumo de estos dispositivos. Y la primera de ellas es una que conocemos muy bien, que justo fue unos meses antes de la pandemia de COVID, y es esta enfermedad llamada EVALI, que es precisamente un tipo de daño pulmonar agudo y que estaba asociada precisamente con el consumo de los cigarros electrónicos. En realidad, si bien en el 2019 fue cuando salió la alerta sanitaria, este tipo de enfermedades o de asociación de tipo de daño pulmonar agudo con el cigarro electrónico ya se venía dando desde muchos años antes. Sin embargo, el número de casos incrementó de forma importante a partir de marzo del 2019. Y como recordamos, prácticamente los síntomas que tenían estos pacientes es la presencia de fiebre, de tos, de disnea y muchos síntomas gastrointestinales. Fue prácticamente de agosto del 2019 hasta febrero del 2020 cuando los casos ya en febrero del 2020 habían disminuido mucho gracias a las alertas sanitarias que se habían dado y a la educación de la población, pero también porque pues recordamos que prácticamente para febrero del 2020 COVID ya había mermado muchos de los países a nivel mundial. Pero vean ustedes cómo en este corto periodo de agosto del 2019 a febrero del 2020, solamente en Estados Unidos, la cantidad de pacientes hospitalizados casi llegaba a ser 3,000. De esas 3,000 personas que fueron hospitalizadas, casi 70 fallecieron precisamente por el daño pulmonar agudo. Esto representa aproximadamente 10 muertes por mes. Si uno lo compara a lo mejor con COVID o con alguna otra enfermedad, pues diría uno, bueno, las cifras no parecen ser tan sorprendentes, pero cuando hablamos de ese periodo tan corto y de una exposición a un agente que no debería de tener
como tal esa facilidad de tenerlo o de adquirirlo, pues entonces empieza a haber preocupaciones. Y más preocupante es cuando empezamos a ver la edad de las personas que tenían este tipo de afectaciones. Vean ustedes cómo la mediana de edad era de 24 años, si bien había personas mucho más jóvenes de 13 y algunas de 85 años, la mayor parte de las personas que tuvieron esta enfermedad fueron jóvenes, personas que tenían una edad productiva y que no se conocían con ninguna comorbilidad, pero que tenían el antecedente de la exposición al cigarro electrónico. Ya les habían comentado que la mayor parte de ellos había asociado que el consumo del cigarro electrónico era por THC. Sin embargo, 20% de las personas que desarrollaron esta enfermedad únicamente consumían cigarro electrónico con nicotina. Entonces, no quiere decir que alguien que desarrolle Vali únicamente fue porque consumía THC con el cigarro electrónico. También la nicotina como tal estaba considerada. Entonces, seguramente existen algunas otras sustancias dentro del cigarro electrónico que me pueden generar este tipo de afectación. Recordemos que de los principales involucrados en el desarrollo de esta enfermedad pues fue el acetato de vitamina E. Sin embargo, también se han encontrado algunas otras sustancias como son los triglicéridos de cadena media que pueden generar esta enfermedad. Hace algunos meses volvió a salir una actualización precisamente de lo que vendría siendo esta enfermedad o EVALI y que es la que mucho se venía dando desde el 2019, pero solo para tenerla o recordarla, que en este caso les pongo nada más el caso confirmado, pero aquel paciente que nosotros tenemos con antecedente en los últimos 90 días de haber consumido cigarro electrónico y que llega con un proceso respiratorio agudo y que a nivel de imagen encontramos infiltrados pulmonares y que no encontramos alguna otra causa que pudiera estar generando esta afectación, es decir, no hay una situación infecciosa documentada, por ejemplo, con un panel viral negativo o con alguna PCR o con algunos cultivos y que todos son negativos y que en realidad no existe algo más clínicamente que me pueda estar explicando la lesión a nivel pulmonar, entonces se daría como un caso confirmado. Si bien esta definición tiene sus bemoles, sí es muy importante que nosotros, y lo pongo por eso en la diapositiva, que nosotros lo estemos documentando, porque muchos de nosotros llegamos a tener este tipo de pacientes donde al final y al cabo nunca documentamos qué es o cuál fue la causa que llevó al paciente a generar un daño pulmonar agudo y probablemente se nos está escapando, que es lo más probable en la historia clínica, el interrogatorio dirigido hacia el uso de estos dispositivos. Entonces es muy importante que nosotros estemos continuamente haciendo la referencia y el diagnóstico diferencial. Entonces, vamos a pasar a la siguiente enfermedad, que en este caso sería asma. Recuerden que asma es una enfermedad muy prevalente respiratoria, de hecho es la enfermedad más prevalente respiratoria, fuera de lo que estuvo en la pandemia. De hecho, en México aproximadamente tenemos 8.5 millones de personas asmáticas. Y una de las cuestiones muy interesantes y que les pongo acá de los últimos estudios es que existe una asociación positiva. Hay documentos y metaanálisis donde hablan acerca de esta asociación positiva desde adolescentes y adultos para presentar asma y el incremento de exacerbaciones, es decir, el mal control del asma como tal. Ahorita les voy a comentar un poco más acerca de esta segunda mano o de exposición pasiva al cigarro electrónico. Pero una de las cuestiones muy importantes con esto es precisamente que en diferentes metaanálisis se ha encontrado que existe un riesgo incrementado prácticamente de un 27% o más, como lo ven ustedes ahorita en esta diapositiva, de que aquella persona que tiene un consumo de cigarro electrónico es una persona portadora de asma. En este artículo en especial, que es precisamente del 2019, lo que encontramos es precisamente una gráfica donde ustedes pueden estar viendo cuál es el riesgo de que esta persona tenga asma dependiendo de cómo es el consumo de cigarro electrónico. Entonces ustedes ven a aquella persona que nunca lo ha consumido con aquella persona que lo consume ya sea de forma diaria u ocasional. Entonces,
lo que se encontró es precisamente que aquella persona que ha tenido al menos el antecedente, aunque sea únicamente el antecedente del consumo del cigarro electrónico, incrementa su riesgo hasta 39% de ser una persona que tenga asma. Entonces, eso lo tenemos que pensar sobre todo y por las etapas de la vida donde se presenta o donde hace más pico asma, los problemas que nos va a presentar tener el incremento en el consumo del cigarro electrónico. Sobre segunda mano, que va a haber una diapositiva específica para eso, también se ha encontrado que aquellas personas que si bien no son fumadoras directas del cigarro electrónico, pero que tienen una exposición en un ambiente con personas que fuman cigarro electrónico, entonces van a tener un incremento también del riesgo de desarrollar asma, de tener exacerbaciones e incrementos como tal de sus síntomas. Otra prácticamente de las enfermedades más importantes a nivel de vía respiratoria es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y aquí podríamos hablar de dos situaciones, una que ya se ha mencionado, que es acerca de aquella persona con EPOC que es fumadora de cigarro convencional y que se intenta dejar de fumar a través de otro dispositivo o de otro mecanismo que sería el cigarro electrónico, y si eso en realidad o no disminuye el riesgo de esa persona. Y por otro lado, podríamos platicar también acerca de este riesgo de asociación o de causalidad, como lo estábamos viendo anteriormente, con asma, pero únicamente para asociación, de si en realidad el cigarro electrónico me genera o no un riesgo de desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí les pongo dos de los últimos grandes revisiones que se tienen y que es precisamente acerca de aquellas personas que reportaban, esta primera diapositiva que ustedes ven, esta primera tabla, perdón, tiene que ver con aquellas personas que únicamente tienen alguna enfermedad pulmonar, no específicamente EPOC. Y vean ustedes cómo aquellas personas que tienen el consumo de cigarro electrónico tienen un riesgo incrementado de tener una enfermedad pulmonar. Esta que ustedes están viendo aquí está no ajustada para la parte de tabaquismo, para parte de edad y para algunas otras condiciones. Sin embargo, cuando se ajusta precisamente al consumo de tabaco convencional, a la parte de edad y a comorbilidades, el riesgo, de hecho, el OR que nosotros tenemos para desarrollar alguna enfermedad respiratoria de únicamente cigarro electrónico se sube hasta 4. Entonces, esto habla precisamente acerca de las asociaciones que tenemos con el cigarro electrónico y con el desarrollo de enfermedades de vía aérea, como lo sería EPOC y como lo sería asma. Y en esta otra, que es un estudio que se hizo específicamente también en Estados Unidos, con una base poblacional de más de 200,000 personas, donde se ve que tanta asociación existe entre el consumo del cigarro electrónico y la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, vean ustedes cómo el hecho de tener el antecedente de ser un fumador de cigarro electrónico me incrementa el riesgo de tener un diagnóstico de EPOC. Entonces, cada vez, así como lo hemos visto con la historia del tabaco convencional, cada vez encontramos mucho más evidencia acerca de los daños que puede generar este tipo de dispositivo a nivel respiratorio. Cuando hablamos acerca de algunas otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, que también sabemos que están muy asociadas con el tabaquismo, vean ustedes cómo existen ya varias revisiones acerca de los diferentes daños que pueden ocasionar a nivel cardiovascular. Algunas de las propuestas del daño que puede ocasionar el cigarro electrónico es precisamente el remodelamiento del ventrículo derecho, esta parte de la hipertensión pulmonar por lesión a nivel del endotelio vascular, y que eso de forma clínica entonces nos puede condicionar la presencia de arritmias, así como incrementos de la actividad inflamatoria, generando, como ustedes lo ven en esta tabla, un incremento en la activación plaquetaria. Entonces, voy a omitir un poco esta parte de nicotina porque ya la hemos platicado, pero voy a regresar un poquito más adelante con eso. Pero vean ustedes cómo nuevamente se presentan esta parte de los compuestos carboniles, que recuerden que estamos hablando de formaldehído, acetildehído, acroleína, que están muy estudiados con el tabaco convencional
con muchísimas enfermedades cardiovasculares y enfermedades cancerígenas. Y vean ustedes, dentro de lo que es el cigarro electrónico, las asociaciones clínicas que han generado la presencia de estos compuestos en las personas, ¿no? Entonces, la presencia de arteriosclerosis coronaria, cardiomiopatías, falla cardíaca congestiva, la presencia de trombosis e hipertensión. Por otro lado, también esta parte de la materia particulada, sobre todo las PM que son debajo de 2.5 micras, están asociadas mucho con procesos o incrementos del estrés oxidativo y nuevamente con esta parte de la activación plaquetaria, que otra vez nos vuelve a enlistar prácticamente las mismas enfermedades que ustedes ven arriba. Y por último, nuevamente esta situación de los saborizantes que vuelve a activar. Entonces tenemos diferentes sustancias que están activando las mismas vías, pero que son, digamos, aditivas o sinérgicas para que yo pueda entonces obtener el efecto clínico que ustedes están viendo prácticamente hasta su derecha. Esto es mucho, la tabla que ustedes vieron previa y los dibujos, son muchos, digamos, artículos que tienen que ver con revisiones, sobre todo en estudios in vitro, en modelos animales y algunos pocos en lo que tiene que ver con estudios ya clínicos. Pero les pongo, por ejemplo, estos últimos de la enfermedad cardiovascular asociada al uso del cigarro electrónico. Y es muy interesante sobre todo porque ustedes están viendo en esta gráfica que por supuesto que aquellas personas jóvenes, que las definieron como jóvenes menores de 35 años, vean ustedes cómo el uso de cigarro electrónico por supuesto es mucho más alto que aquellas personas mayores de 55 años, que aquí las definieron como viejos. Y las personas que están entre 35 y 55 años, pues más o menos ahí entre las dos. Y una cuestión interesante es que vean este grado de, que le llamaron ellos, un pobre sueño, una insuficiencia, digamos, como una deprivación de sueño más bien, que está muy relacionado con el consumo del cigarro electrónico, y que si bien no se presenta en las edades medias y en las edades bajas esta relación, a la hora que se hace el ajuste de la población en conjunto, vemos las cifras que ustedes están viendo actualmente. Cuando nosotros vemos cuál es el riesgo que tiene esta persona, todas estas personas, de tener un evento cardiovascular por el consumo del cigarro electrónico, aquí en actual está mal, es un exfumador de cigarro electrónico, es prácticamente 11% mayor el riesgo de tener un evento cardiovascular. Y si es un fumador de cigarro electrónico actual, ese riesgo se sube hasta un 18%. Entonces, eso habla precisamente de que no nada más en la parte respiratoria existe un efecto, sino también estamos viendo los efectos que tanto en cigarro convencional los veíamos en la parte cardiovascular. Y otro de los puntos que son situaciones que genera como tal también el consumo de estos productos es la asociación en el consumo del cigarro electrónico con la deprivación de sueño. Entonces, aquella persona que consume cigarro electrónico va a tener una mayor deprivación de sueño, pero además cuando yo tengo las dos cosas, o sea, el cigarro electrónico y la deprivación de sueño, vean ustedes el incremento en el riesgo que tengo para tener un evento cardiovascular. Entonces, son cuestiones que se van agregando a cada uno de nuestros sujetos. Si queremos hablar ahora entonces en cuestiones de afectaciones inmunológicas, en realidad me voy a referir prácticamente a la cuestión infecciosa. Hay muchos artículos que nos hablan acerca de algunas otras anormalidades inmunológicas y la relación y asociaciones que pueden tener, por ejemplo, con enfermedades autoinmunes, pero tienen un nivel de evidencia un poquito más bajo. Pero de las que más alta evidencia tenemos es precisamente con el desarrollo de diferentes infecciones, sobre todo con los últimos estudios del 2020 a la fecha, con la asociación o el incremento de riesgo con desarrollar infección por COVID. Entonces, vean ustedes cómo ser una persona que consume cigarro electrónico en realidad incrementa 5 veces más el riesgo de que yo me infecte por COVID. Y eso se ha sugerido mucho por los diferentes cambios que puede haber en la microbiota a nivel de la cavidad oral,
en aquellas personas que tienen consumo de cigarro electrónico y por lo que ya habíamos comentado en un inicio, por la disminución en la actividad del reclutamiento de los neutrófagos, de los macrófagos y todas estas afectaciones que tenemos en las células epiteliales, pero con incremento también de forma normal de citocinas proinflamatorias. Entonces, esto es la forma en que se ha descrito el incremento como tal de diferentes infecciones, en este caso de COVID, en aquellas personas que tienen exposición o que tienen consumo directo de cigarro electrónico. Algunas otras enfermedades que se han relacionado con el cigarro electrónico también con buen nivel de evidencia, de hecho en este documento que se hizo el cirujano general ya hace algunos años, se describía de forma muy clara los efectos que había en cuestión del riesgo de muerte súbita del recién nacido en aquellas mujeres que durante el embarazo consumían este tipo de dispositivos y que el recién nacido iba a tener defectos en la audición e incremento de desórdenes de la conducta y atención, mucho ligado, por supuesto, al consumo como tal de nicotina. Pero claramente se vuelve a hacer una revisión en el 2020 acerca de estos efectos y se vuelve a encontrar que existen este tipo de anormalidades con el uso de cigarro electrónico. Aquí en la parte de oncológicos tenemos que tener un poco más de cuidado y en la siguiente diapositiva les voy a explicar por qué. Ya hemos hablado de las diferentes sustancias que puedo estar inhalando con el cigarro electrónico y que muchas de estas sustancias están ligadas de forma directa con procesos angiogénicos y con procesos proinflamatorios. Entonces, de hecho, en una de las últimas revisiones que tenemos, precisamente nos explican los mecanismos en los que puede estar involucrado el cigarro electrónico en la transformación maligna de las células con cada uno de los componentes, específicamente con formaldehído y con acroleína. Hay varios estudios que han comentado acerca de que la cantidad de formaldehído y de acroleína no es la misma o es menor comparado con el cigarro convencional. Sin embargo, la cantidad de formaldehído y de acroleína va a depender también mucho de la temperatura que se esté utilizando y de la cantidad de inhalaciones que yo esté utilizando en el dispositivo. Entonces sabemos que muchos de los consumidores de cigarro electrónico van a tener una cantidad de inhalaciones mucho mayores que con cigarro convencional y que también se pueden estar modificando las temperaturas del cigarro electrónico y que eso entonces pudiera estar condicionando mayor grado de que este tipo de vías de disfunción a nivel del ciclo celular y de la fragmentación del DNA que ustedes están viendo tengan como consecuencia la transformación maligna. ¿Por qué les comentaba yo que había que tener un poco de cuidado? Porque recuerden que cuando nosotros vemos la parte de la historia del tabaquismo convencional, en realidad tomó casi 50 años poder tener estudios que nos hablaran acerca específicamente de causalidad. Pero desde un inicio existían ya muchos estudios que tenían asociaciones fuertes de diferentes enfermedades con el uso de cigarro convencional. Entonces, prácticamente ustedes están viendo que hay una diferencia. La parte morada que ustedes están viendo es la cantidad de cigarros, de venta de cigarros, y en rojo es la cantidad de muertes por cáncer pulmonar. Vean cómo existe una relación temporal muy importante. Entonces, prácticamente tuvieron que pasar casi 20 años para que nosotros pudiéramos encontrar esta relación causal, precisamente por el tiempo que lleva de exposición que se presenten todos estos daños que estuvimos viendo en la diapositiva pasada. Y vean ustedes cómo cada una de las medidas que se han hecho para reducir el consumo de tabaco han impactado, por supuesto, en la disminución de esta cantidad de venta de cigarros y el consumo, por lo tanto, del mismo, y por supuesto eso se ve reflejado en la disminución de las muertes de cáncer pulmonar. Entonces, si bien esta otra diapositiva que teníamos acá todavía nos queda un poco más de dudas acerca de cómo es este proceso y qué tan fuerte asociación puede existir con estas enfermedades, será cuestión también de tiempo de estar viendo cómo lo sucedió con tabaco convencional. Ya prácticamente para terminar, tenemos algunas otras enfermedades o afectaciones que pueden estar presentándose con el cigarro electrónico y también en este consenso de salud pública de las consecuencias de cigarro electrónico, también ya de hace algunos años, se ponía precisamente
las cuestiones de la ingesta de líquido electrónico con nicotina, por supuesto, y sobre todo en niños, la situación de poder tener algún tipo de intoxicación por nicotina y que eso entonces pudiera generar la parte de convulsiones, vómito, acidosis láctica y mucho de lo que se sonó hace algunos años, que sigue pasando, también es la parte de que explotaban como tal este tipo de dispositivos y la presencia de quemaduras. Entonces también es otra de las situaciones a las que nos podemos estar enfrentando. La vía de entrada, pues es la vía oral, entonces claro que la parte de los odontólogos tienen este tipo de problemas con mayor frecuencia, entonces sabemos que existe un incremento en el número de caries dentales, existe mucha enfermedad periodontal en estas personas y lesiones en la mucosa oral, no solamente por los componentes de inhalación del aerosol, sino por las temperaturas a las que a veces se están utilizando otros. Ya para terminar esta diapositiva en cuestión de segunda mano que les había dicho yo en un principio de la plática, vean ustedes cómo todo este trabajo que se ha hecho sobre el espacio libre de humo para tabaco tiene también una lógica muy parecida en el caso del cigarro electrónico. Entonces, de los estudios que se tienen hasta el momento, prácticamente lo que está exhalando la persona y lo que se está quedando en el lugar donde se está inhalando es el 75% de ese humo, lo que se va a mantener en un lugar cerrado. Entonces es una cantidad, un porcentaje muy importante de este humo que se está manteniendo y que está permitiendo que otras personas lo estén inhalando. Vean en este estudio, 16%, en este caso se hizo en Europa, de las personas que no vapeaban y que estaban expuestas en una habitación con alguien que sí vapeaba, en promedio tenían 43 minutos al día de exposición a este tipo de aerosol, este tipo de humo. Y una de las asociaciones más fuertes que se tiene hasta el momento en cuestión de cigarro, al humo del cigarro electrónico de segunda mano es la presencia de otitis media en niños. Ustedes ven aquí el OR de 1.61 y les había comentado yo también la asociación con asma en las personas que están expuestas a este humo de segunda mano. Esto ya lo había comentado el doctor Inti. Uno de los grandes problemas que tenemos actualmente con el cigarro electrónico, y como ustedes lo vieron en una de las diapositivas, es que la mayor parte de los consumidores son consumidores jóvenes. Muchas veces son personas que inician su consumo sin haber iniciado con cigarro convencional. Entonces, hay muchos estudios ya al respecto, de los últimos que se tiene hace algunos meses, es precisamente este riesgo de que un adolescente que comienza el consumo con cigarro electrónico incrementa más de 1.4 veces el riesgo de volverse un fumador dual, que es esta persona que va a continuar con el cigarro electrónico, pero que posteriormente va a iniciar con el cigarro convencional y que entonces vamos a tener dos diferentes vías de lesión, tanto del cigarro convencional, que ya la conocemos muy bien, junto con el cigarro electrónico. Entonces, estas serían mis dos grandes conclusiones, sobre todo por lo que se ha comentado acerca de un producto de bajo riesgo. Existe evidencia sólida, como ustedes lo vieron, específicamente sobre la generación de enfermedades con el consumo de cigarro electrónico, como es el desarrollo de Bali, donde genera la muerte de algunas personas y sobre todo personas que no tenían ninguna comorbilidad y que eran jóvenes, y que en aquellas personas que no generó mortalidad, sí generó una morbilidad y un problema de recuperación importante. Y por otro lado, tenemos evidencia también bastante sólida en la asociación del consumo de cigarro electrónico con la presencia de asma, con la presencia de POC, con la presencia de enfermedades cardiovasculares, con problemas reproductivos y problemas infecciosos. Y por supuesto el empeoramiento de los síntomas, sobre todo esto se ha encontrado más, como lo hemos comentado, con enfermedades respiratorias. Entonces, la pregunta es si existe alguna modalidad no dañina. Por supuesto que no. Ya lo comentaba el doctor en su presentación. La industria tabacalera en realidad ha intentado
promover diferentes alternativas para el uso o el consumo de nicotina, y en realidad todos han mostrado algún daño a nivel de los diferentes órganos y sistemas que tenemos. Entonces, con esto yo terminaría y les agradezco muchísimo su tiempo. Doctora Isadora, doctor Inti, en verdad les agradezco muchísimo su tiempo y me ha encantado cómo nos han llevado a lo largo de esta sesión, pues desde la historia de cómo inició el cigarro electrónico hasta los graves daños a la salud que pueden representar. Y sí, como bien decían, pues la industria tabacalera ha buscado nuevas alternativas para no perder consumidores y en muchas ocasiones creo que el área médica nos estamos quedando a veces un paso atrás de cómo está avanzando la industria tabacalera. Y evidentemente ya es mucha la información que se sabe, pero seguramente es mucha la información que aún no conocemos con respecto a todo lo que el cigarrillo electrónico puede provocar en la salud. Y como decía hace un momento la doctora Tirión, pues quizás se necesitará de la curva de aprendizaje en años para poder saber hasta dónde puede repercutir el daño por tabaco. Vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. En la parte inferior pueden encontrar el icono de preguntas y respuestas para que puedan enviarnos a través del chat las dudas que tengan para que nuestros ponentes las puedan ir contestando. Y voy a ir leyendo algunas de las preguntas que tenemos. Nos preguntan si el uso del cigarrillo electrónico es aditivo o si es posible que una persona pudiera llegar a presentar EVALI con el uso del cigarro en una sola ocasión. Bueno, dentro de los diferentes estudios en los que se ha encontrado el desarrollo de EVALI, hubo personas, bueno, eso no lo puse, pero hubo personas que tenían prácticamente desde días de uso hasta meses de uso. Entonces, eso quiere decir que no requiere una acumulación, que es una de las partes interesantes acerca de esta enfermedad, que es una de las cuestiones que no vemos, por ejemplo, con tabaco convencional, ¿no? En el que probablemente, digo, si bien hay incremento de síntomas respiratorios, no hay una enfermedad respiratoria aguda que te pueda llevar a generar una insuficiencia respiratoria como lo hace el cigarro electrónico. Entonces, puede ser desde días de uso hasta prácticamente meses de uso, que es la descripción que se tiene de los diferentes casos de EVALI en Estados Unidos. Entonces puede ser desde días de uso, no requiere como tal una cantidad específica. Por eso es que dentro de la definición de caso confirmado se ponía que el uso al menos de una sola ocasión en los últimos 90 días, ¿no? Para poder hacer como esta relación temporal. Esto me da pie a pensar entonces que quizá a diferencia del tabaco que habitualmente cuantificamos el índice de exposición en base al número de cigarros o de años que utiliza, y que siempre a veces nos estamos preocupando por tratar de estandarizar cuánto podría equivaler el uso de pipa o el uso de tabaco masticado con respecto al número de cigarrillos. En el caso de cigarro electrónico, quizá no tendría que existir como tal una estratificación en cuanto al tiempo de uso o la intensidad de uso con respecto a la predisposición a tener alguna enfermedad respiratoria. Yo creo que no, o sea, yo me refiero a que yo creo que sí es importante la documentación del tiempo de uso. El índice tabáquico va a ser un poco difícil poderlo estar como tal, digamos, haciendo como el semejante a cigarro electrónico, definitivamente. Habrá que ver cuáles son las formas, digamos, como más correctas para poder hacer como esa relación, pero creo que aquí lo importante sí serían como dos cosas. Uno, que desde el consumo de algunos días nos puede generar una lesión, ¿no? Pero también que el consumo de forma crónica y por supuesto prolongado e incrementado también va a tener una asociación directa con enfermedades a un futuro. Entonces, poder tener como esta idea de cuánto, ¿no? Y poderlo medir con un índice como lo tenemos con el cigarro convencional, pues creo que hasta el momento no tenemos esa herramienta, pero sí sería interesante poderlo desarrollar. Sí, claro, ¿no? La exposición dependerá, la enfermedad más bien que se presente dependerá de la exposición en tiempo que se pueda tener, ¿no? Habrá algunas que aparezcan en base a mucho tiempo de exposición. Ahí, perdón, tengo que añadir que no es solamente la exposición como tal, sino también cómo se utilice,
parte del problema del cigarro electrónico es que depende mucho del uso que haga la persona que esté consumiendo, principalmente en cuanto a la energía que esté usando, qué tanto calor esté usando para aerolizar sus líquidos. Eh, el problema de esto es que, por un lado, no sabemos cuánto tiempo consume, sobre todo si es un consumidor regular, porque en lugar de tener episodios, como en el caso del cigarro, de yo fumo 10 cigarros al día, fumo 20 cigarros al día, aquí están consumiendo constantemente. El aparato está siempre prendido, siempre a su lado y siempre consumiendo. Entonces, muchas veces pierden la cuantificación de cuánto están consumiendo y tendríamos que buscar tal vez por cuántas botellas estás consumiendo a la semana o al día. También, qué temperatura estás usando, porque un mismo dispositivo con un mismo líquido, pero con temperatura distinta, puede poner 10 veces o 20 veces más carboniles y aldehídos, dependiendo de cuánta potencia se utilice y también qué tipo de resistencia se esté usando. Entonces, todo esto son ciertos niveles de complejidad que habría que buscar el instrumento adecuado del cual hablaba la doctora Tirion para poder cuantificar y eso poder relacionarlo con la enfermedad posible. Claro, doctor Inti, cuando nos hablaba sobre los diferentes dispositivos que existen, me recordaba que en la consulta muchas personas que utilizan estos dispositivos se escudan con el hecho de decir que ellos no están utilizando dispositivos con nicotina, ¿no? Y que existen dispositivos que no contienen nicotina, pero que sabemos que también calientan otro tipo de sustancias. Sin embargo, también tenemos prácticamente ninguna regulación con respecto a la venta de estos dispositivos, a la fabricación, a la elaboración de lo que realmente pueda contener. Me llamó mucho la atención el estudio que nos presentó de los adolescentes en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. En estos casos, no sé en su experiencia también si se ha documentado que estos dispositivos realmente existen los que únicamente se venden como que no contienen nicotina, pero que sí la contienen dentro de sus componentes y que no lo dicen. Sí, de hecho, parte del problema del cigarro electrónico, no solamente en México, sino en el mundo en general, es que no hay un control adecuado, no hay una forma adecuada todavía de medir cómo llevar adelante estos líquidos. Hay que considerar que en México sí existe una regulación y la regulación están prohibidos. Todos los dispositivos, todos los líquidos que se compran, se venden, se consumen en México son ilegales. Entonces no deberían de estar en ese mercado y ciertamente no deberían estar en manos de niños, niñas y adolescentes. Más allá de eso, los productos marcados como sin nicotina, sobre todo si son botellas, es decir, si son comprados, digamos, a granel, pueden contener nicotina y hemos encontrado cantidades importantes de nicotina en productos que están marcados como cero nicotina. No al nivel de un 50% o de 50 miligramos, pero sí hemos encontrado 2, 3 miligramos sobre mililitro de nicotina, lo cual ya podría ser significativo para generar una adicción en una persona que lo esté consumiendo. Y por lo demás, hay que considerar que buena parte del daño que pueden causar estos dispositivos, vienen de la base, que es el propilenglicol y la glicerina, y de los saborizantes, no solamente la nicotina. Hace algún tiempo vi por ahí una imagen de cigarros electrónicos para niños que decía mi primer cigarro electrónico y que lo vendían como un juguete prácticamente, ¿no? Entonces hablamos de que realmente la campaña hacia todas las personas para que estos dispositivos lleguen está siendo muy intensa y que necesitamos tener mucho más énfasis en las regulaciones para que estos dispositivos lleguen menos a la mano de los adolescentes. Doctora Ineri, nos preguntan también con respecto a la enfermedad de Bali, ¿cuál sería el tratamiento que se ha propuesto y si esta enfermedad puede dejar secuelas importantes o permanentes? En realidad el tratamiento de Bali es un tratamiento de sostén. Entonces, lo que se tiene que hacer es prácticamente manejar la parte de la insuficiencia respiratoria, que pudiera ser desde presión positiva, ¿no? A la vía aérea, o la parte de la intubación. Se estuvo manejando mucho la parte del uso del esteroide sistémico, que tuvo una buena respuesta en este tipo de pacientes, pero prácticamente el tratamiento del paciente era un tratamiento de sostén.
dentro de las consecuencias o de las secuelas que pudiera generar esta enfermedad, mucho era precisamente anormalidades en la función pulmonar, sobre todo hablando acerca del intercambio gaseoso. Entonces, pacientes que tenían ciertas lesiones a nivel del intersticio, entonces generaba cierto engrosamiento del intersticio pulmonar y entonces eso complicaba aún más que el intercambio gaseoso fuera el adecuado y que requirieran entonces oxígeno suplementario por más tiempo. Y la parte como tal de cualquier paciente crítico, esta parte de atrofia, ¿no? A nivel muscular, y todo lo que conlleva a nivel cardiovascular también estar dentro de una terapia intensiva, pero los mayores efectos definitivamente eran la parte respiratoria y la parte de rehabilitación como tal, no solamente pulmonar, sino la rehabilitación integral de un paciente en terapia intensiva. Doctora Isadora, y de los casos que tenemos de conocimiento de Bali, ¿ha habido algún patrón tomográfico específico? Sí, bueno, hay por lo menos 3 patrones tomográficos que se han descrito, pero el que más prevalece es precisamente el de la neumonía organizada, la presencia de vidrio deslustrado y en algunos casos la presencia de lesiones reticulares. Hay algunos otros casos, digamos, como reportes de casos de neumotórax también, ¿no? La presencia de bulas y también enfermedades asociadas como sería, por ejemplo, neumonías eosinofílicas. Entonces, esos son un poco más raros, pero son reportes de casos en los que se tienen. Pero el patrón tomográfico como predominante, que era prácticamente el 66% de los pacientes con EVALI, era estas lesiones o neumonía organizada que le conocemos y vidrio deslustrado. Muchas gracias, doctora. Y doctor Inti, con respecto a lo que nos comentaba de la posibilidad de exposición incluso a metales pesados a través de los dispositivos de cigarros electrónicos que también ahora ya conocemos, dentro de los dispositivos que existen, ¿se ha determinado si hay alguno que sea más predisponente a estos, como el MODS, los dos, Joules, etcétera? No, en realidad gran parte del problema de esto es, en cuanto a metales pesados, es que todas las resistencias, cuando se comienzan a usar, sueltan partículas de metales pesados, porque son nuevas. Y después, conforme se van quemando, van soltando otro tipo de partículas más hacia los carboniles. El problema es que dependiendo de cuánto estés consumiendo, tienes que cambiar la resistencia cada semana o cada 15 días. Y eso implica que vas a renovar la cantidad de metal que te estás consumiendo, que te estás metiendo. Esto ocurre en todos los dispositivos, pero evidentemente en los dispositivos que son mods, que son más potentes y que además el usuario puede cambiar la resistencia manualmente, es decir, cambiar el alambre y cambiar los algodones, cosas por el estilo, implican un riesgo mayor. Los que son armados, digamos, en fábrica suelen tener algunos procesos un poco más estandarizados que permiten que no haya tanto desgaste, porque eso iría en contra de la cuestión económica de la fábrica. Pero en todos los dispositivos hay daño, hay potencial de daño y en todos los dispositivos, sobre todo al inicio, cuando se está usando la resistencia nueva, va a haber partículas que se van a estar consumiendo. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también nuestros asistentes, ¿qué tanto riesgo, qué tanta asociación existe con las neumonías lipoídicas? También, bueno, igual que la parte de las neumonías eosinofílicas, hay algunos reportes de casos sobre neumonías lipoideas. En realidad, mucho tiene que ver también por el tipo de componente que ya se comentaba anteriormente, pero sí, sí hay reportes de caso. Como en realidad han sido pocos los casos y también si nosotros nos ponemos a ver cuáles son los reportes que existen en nuestro país, por ejemplo, de Bali, pues resulta ser que parece ser como si no existiera, pero mucho tiene que ver, uno, por el subregistro, en el que nosotros como médicos no estamos pensando en la enfermedad, que ese es uno de los graves problemas, y dos, también, pues que no estamos interrogando el uso de este tipo de dispositivos. Entonces, de que existe este tipo de lesiones y que ha habido reporte de casos con las neumonías lipoideas, sí, sí se ha descrito, y tiene que ver mucho por el tipo de componente de cada uno de los cigarros electrónicos. Pero sí, también existe. No les puse los reportes de casos o la evidencia que es un poquito más baja, por decirlo de alguna forma, sino lo más fuerte, pero sí, tanto neumonías eosinofílicas, neumonías lipoideas, la presencia de bulas y neumotórax se ha asociado precisamente con el uso de este tipo de dispositivos.
Muchas gracias, doctora. Pues estamos ya llegando a la recta final de nuestra sesión de la noche de hoy. Me gustaría únicamente pedirles algunos comentarios finales a nuestros dos panelistas, doctor Inti y doctora Tirión. Bueno, como comentario final, pensar que este tipo de productos tiene un potencial de daño, que es necesario interrogar a los pacientes al respecto, porque creo que, y en eso coincido con la doctora Tirion, gran parte del problema es que no hemos preguntado sobre el uso de este tipo de dispositivos y eso hace que vaya volando bajo el radar el daño que está causando a nivel poblacional. Y bueno, considerar que este es un producto complejo y eso implica que el riesgo que puede llegar a generar depende mucho de muchos factores, de qué dispositivo, de qué líquido, de qué combinación de líquidos se esté usando y también de quién sea el usuario y cuáles sean sus preferencias en cuanto a temperaturas, en cuanto a cantidad de aerosol que va a estar consumiendo. Y esto, a final de cuentas, genera un patrón que todavía no conocemos y que una vez que empecemos a preguntarlo, podremos empezar a ver qué tanto daño está haciendo a nuestra población en específico, que además hay que considerar que tenemos predisposiciones genéticas que nos llevan a consumir más o menos de ciertos líquidos, de ciertas cantidades de nicotina, y eso implica un daño diferenciado. Muchas gracias. Bueno, yo agregaría nada más esta parte de, como profesionales de la salud, entender esto que se comentaba acerca de la reducción del daño o la situación como tal de un dispositivo o un producto que es inocuo, lo cual evidentemente no es cierto, ¿no? Entonces creo que eso es algo que tiene que quedar claro en nosotros que nos dedicamos a la parte de la salud. Entonces, y más si estamos hablando acerca de que la población que más lo está consumiendo es una población joven, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene que quedar mucho más claro que el uso de este tipo de dispositivos evidentemente hace daño, que si bien para algunas enfermedades requerimos un poco más de tiempo para tener evidencia más sólida, definitivamente no podemos hablar de que es un producto que no nos va a generar alguna afectación. Entonces, y bueno, ya lo que comentaron acerca de indispensable que dentro de nuestra historia clínica, ¿no? De nuestro interrogatorio, preguntar si el paciente consume cigarro electrónico o vapea o como ellos le digan, porque a veces si uno les pregunta por cigarro electrónico dicen que no, pero que sí vapean. Entonces, creo que eso es fundamental, ¿no? Pues yo agradezco muchísimo tanto al doctor Inti como a la doctora Tirión su tiempo el día de hoy y que nos hayan aportado todo su conocimiento que seguramente será en beneficio de nuestra práctica diaria para todos nuestros pacientes. Muchísimas gracias a ambos. Y agradezco también a todas las personas que se conectaron a la sesión del mes de julio de la Asociación Oaxaqueña de Neumología. Soy la doctora Andrea Colli, les agradezco muchísimo su tiempo y espero que esta plática haya sido de mucha utilidad. Muy buenas noches a todos.